A menudo recitas el Salmo 27, pero en tu interior el miedo persiste. Quizás nunca lo has comprendido realmente en toda su profundidad. La razón es simple. Este salmo no es solo un refugio, es un código vibracional olvidado. No fue escrito para ser meramente leído, sino para ser incorporado en tu ser. Existe una fuerza que camina a nuestro lado, la de aquellos que saben esperar. Pero no hablamos de una espera pasiva, ansiosa o resignada. Nos referimos a una espera firme y vibracional, la de quien ya ha visualizado el milagro internamente antes de verlo manifestarse en el exterior. El Salmo 27 no es un texto sobre protección, es una invitación al coraje silencioso y sobrenatural. Es un llamado sutil, casi oculto, para activar al guerrero que reside en ti, ese ser moldeado a imagen de su creador que lo olvidó. Tal vez ya hayas leído este salmo en momentos de temor, angustia o búsqueda de consuelo. Quizás fue tu oración en noches oscuras. Pero hoy te invito a verlo desde una perspectiva diferente, a descubrir un código que está expuesto, pero que muy pocos logran descifrar. Porque el Salmo 27 es más que una oración, es un mapa vibracional, una alineación profunda entre quién eres, quien Dios ve en ti y quien el mundo aún no ha percibido. Como decía Napoleon Hill, el miedo es solo fe invertida. En ese sentido, el Salmo 27 es el antídoto. Es pura ingeniería espiritual, la fe puesta en movimiento. No solo habla de confianza, sino que enseña cómo construir esa confianza desde tu interior, incluso cuando todo a tu alrededor amenaza con desmoronarse. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? Esta pregunta no es retórica, es una clave. Solo alguien que se atreve a formularla así ha aprendido a descansar en un lugar que el mundo desconoce, el escondite vibracional de la presencia. ¿Te has dado cuenta de cómo hay personas que enfrentan diagnósticos difíciles, crisis o rechazos y permanecen firmes? No es por sus propias fuerzas, sino porque han accedido a este refugio. Existe un campo vibracional que protege a quienes han aprendido a vivir en confianza, no como una idea, sino como un estado del ser. Este es el primer secreto oculto del Salmo 27. No describe solo una experiencia emocional. Moldea un patrón vibracional, un estado donde el alma no se doblega ante el caos, sino que descansa en lo invisible. Permítanme compartirles la historia de Elian, una de nuestras seguidoras. Ella experimentó algo que parece extraído directamente de este salmo. Le diagnosticaron una enfermedad autoinmune, perdió su trabajo y fue abandonada por su pareja, todo en el mismo mes. Durante días, su mente gritaba, «Se acabó». Pero una mañana, en medio de la desesperación, abrió la Biblia al azar y sus ojos cayeron en este texto. Leyó en voz alta, «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón». Y algo en su interior cambió. No se curó al día siguiente, ni encontró trabajo la semana siguiente. Pero en el instante en que lo leyó con el corazón despierto, descubrió algo más grande, la certeza vibracional. Cada día, al despertar, ponía su mano sobre el pecho y declaraba este salmo, como quien escribe un nuevo código en el alma. Y en 90 días, todo había cambiado. No porque la vida se volviera fácil, sino porque ella dejó de temblar por dentro. Su vibración cambió y el mundo le respondió. El Salmo 27 es un código de alineación entre el coraje y la presencia. Comienza con la luz y termina con el verbo esperar, pero esta espera no es pasiva. En el hebreo original, la palabra utilizada es kava, que significa esperar con tensión creativa, como quien tensa un arco listo para disparar una flecha. Es decir, no es una expectativa que cansa, es una espera que moldea. Esta es la práctica espiritual de hoy. En el silencio de tu espíritu, respira profundamente y di, «Señor, tú eres mi luz». Siente estas palabras como si fueran una lámpara encendiéndose en tu pecho. Ahora, visualiza la mayor oscuridad de tu vida y mira cómo esta luz crece hasta apoderarse de todo el espacio. No lo digas solo con los labios, dilo con el alma. Porque, como revela Bruce Lipton, el cuerpo responde más a lo que sientes que a lo que dices.
La fe no se instala por repetición, sino por vibración. Y eso es exactamente lo que el salmista enseña, sin usar la palabra fe. Él muestra, Él vive, Él encarna. Y es este movimiento invisible el que atrae lo visible. Neville Goddard confirma: todo lo que consideras verdadero en tu mundo interno se vuelve inevitable en lo externo. Y el Salmo 27 enseña esto versículo por versículo. Una cosa pido al Señor, y eso buscaré, que pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto no es una petición religiosa, es una decisión vibracional. Está diciendo: quiero vivir en un lugar donde el miedo no tenga acceso. Y este lugar no es físico, es interno. Es el campo de quienes saben que la presencia es la mayor protección, que la intimidad con lo divino no impide las batallas, pero garantiza la victoria sin perder la paz. Napoleon Hill afirma: lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero hay un detalle sutil: la mente necesita estar convencida, no por lo que ve, sino por lo que vibra. Y el Salmo 27 es precisamente este entrenamiento por vibración. Un entrenamiento invisible para ganar la guerra desde adentro antes de ganarla desde afuera. Quizás estés librando una batalla ahora, un diagnóstico, una pérdida, un silencio que parece no terminar. Pero lo que este salmo revela es simple y profundo. El secreto no está en pedir más, sino en habitar. Habitar una vibración donde la guerra aún existe, pero ya no puede alcanzar tu corazón. Y es por eso que al final dice: espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. No promete que todo desaparecerá, promete algo mejor, que serás fortalecido desde dentro para lo que está por venir. Porque la verdadera victoria comienza en el interior, cuando el miedo pierde fuerza, cuando el alma encuentra su eje, cuando miras la tormenta y aún sientes paz. Es en este punto donde muchos tropiezan. Esperan que el alivio llegue antes que la firmeza, que la paz aparezca antes de la decisión. Pero el Salmo 27 invierte esta lógica. Demuestra que primero viene la certeza y luego el cambio. Primero habitas la luz, luego ella disipa la oscuridad, porque la realidad no responde a tu necesidad, responde a tu convicción. Y es por eso que tanta gente recita este salmo, pero pocos viven el milagro. ¿Por qué? Porque repetir palabras sin vibrar su verdad es como intentar encender una lámpara sin energía. Puedes memorizar los versículos, asistir a la iglesia, decir creo, pero si por dentro el miedo aún vibra, el campo no responde. Esta es la mayor revelación ignorada del Salmo 27. No fue escrito para ser leído, fue escrito para ser incorporado. Es un código de identidad espiritual, un recordatorio de que no eres una víctima del mundo, eres hijo de la luz. Y la luz, por definición, no ruega, irradia, expulsa el miedo por mera presencia. David Hawkins, psiquiatra y estudioso de los estados de conciencia, afirmó que el coraje es el primer estado vibracional por encima del miedo. ¿Y qué hace el Salmo 27? De principio a fin, eleva tu vibración hacia ese campo. Comienza con la luz y termina con la fuerza. No describe un problema, establece una frecuencia. Mira la secuencia: luz, salvación, fortaleza, escondite, morada, exaltación, alabanza, firmeza, espera. Es un viaje vibracional, una actualización espiritual, un mapa para salir de la desesperación y entrar en confianza, no por magia, sino por elección consciente, por decisión interna. Carlos, un profesor de historia, vivió paralizado por el pánico durante 3 años. No podía salir de casa solo, evitaba eventos, rechazaba invitaciones. Un día, escuchando un viejo audio de su madre fallecida, la oyó citar el Salmo 27. Por primera vez, no solo escuchó, absorbió. Comenzó a meditar diariamente en este salmo, no como una oración desesperada, sino como un realineamiento. Se sentaba, cerraba los ojos, respiraba y repetía: Señor, tú eres mi luz. Hasta que sentía algo. Y cuando lo sintió, se detuvo, no lo forzó, simplemente lo vibró. En 40 días, salió solo por primera vez en años.
En 6 meses volvió a dar clases presenciales. Él dice, la cura no fue el fin del miedo, fue el inicio de la presencia. Este es el segundo secreto del Salmo 27. La presencia no quita el dolor, pero le quita el control. Y cuando el dolor ya no te domina, pierde autoridad y el miedo también. Porque el miedo no es ausencia de coraje, es ausencia de presencia. Donde hay presencia, hay luz. Donde hay luz, el miedo se retira. Y quizás ahora mismo, en este instante, estés sintiendo este llamado. Una parte de ti ya sabe que este salmo es más que un texto. Es un campo, una vibración, una contraseña. Y que cada vez que lo lees con el corazón despierto, activas este campo, no por esfuerzo, sino por entrega. Hoy, escribe en el silencio de tu alma. ¿En qué área de mi vida necesito dejar de pedir y empezar a habitar? No pienses, siente. Y cuando la respuesta llegue, declara este salmo como quien empuña una espada invisible, como quien enciende una antorcha en medio del caos, como quien recuerda, no soy lo que me pasó, soy lo que decido irradiar. El Salmo 27 es el recordatorio viviente de que ya estás a salvo. Ya eres visto, ya eres sostenido. La guerra puede seguir rugiendo, pero tu corazón, ese sí está blindado, porque ahora ya no habitas en una esperanza frágil, sino en una confianza firme. Y cuando el alma aprende a habitar, el milagro ya no es una excepción, es una consecuencia. Algunos dolores no tienen nombre, pero sí frecuencia. Lo sientes en el silencio del amanecer, en la aceleración sin razón alguna, en el peso que el cuerpo carga sin explicación. Y quizás no lo sepas, pero el Salmo 27 fue escrito para estos momentos, no para ser leído en público, sino para ser susurrado en medio de la oscuridad. Es un salmo de guerra, pero de una guerra invisible, no contra personas, sino contra estados internos que sabotean silenciosamente la paz. El Señor es la fuerza de mi vida. ¿A quién temeré? Este verso no habla de coraje, habla de identidad, porque solo quien sabe de dónde viene su fuerza puede enfrentar cualquier viento contrario. Este no es un salmo de autoayuda, es un salmo de autorrevelación. No intenta motivarte, intenta hacerte recordar. ¿Recordar qué? Que ya eres sostenido, que la luz no viene de afuera, que la salvación no está al final del camino, sino aquí y ahora. Y cuando este recuerdo se instala, algo sucede. El campo que te rodea comienza a cambiar. Porque, como explica Joe Dispenza, tus pensamientos son un lenguaje para el cerebro y tus emociones son el lenguaje del cuerpo. Cuando ambos se alinean, emites una nueva firma electromagnética. El Salmo 27 fue escrito por alguien que entendió esto antes de que existiera la neurociencia. David no era solo un rey, era un alquimista vibracional. Escribió no para consolar, sino para recalibrar, y este salmo fue una de sus grandes alineaciones. Cuando los malhechores vinieron a destruirme, tropezaron y cayeron. Esto es una inversión espiritual. David no dice que se salvará de la guerra. Dice que su vibración será tan estable que quien intente atacarlo perderá el propio eje. Este es el campo, esta es la vibración, este es un escudo invisible. Y es por eso que tanta gente lo lee y no vive el milagro, porque quieren usar el salmo como protección mágica, pero no entienden que solo funciona cuando cambias tu postura interior, cuando dejas de vivir como alguien que huye y empiezas a vivir como quien habita. Una cosa pido y la buscaré. David no quiere riquezas, no quiere victorias visibles, no quiere estabilidad externa. Él quiere habitar, quiere presencia. Quiere vivir en un lugar donde el miedo no tenga acceso. Este lugar es un estado del espíritu, y este es el primer bloque invisible que construye el Salmo 27, la construcción interna de la invulnerabilidad. Muchos confunden esto con orgullo, pero no. La invulnerabilidad espiritual no es sentirse mejor que los demás. Es saber que llevas un eje tan profundo que nada externo puede romperlo. No se trata de arrogancia, se trata de raíces. Y cuando encuentras esa raíz, el campo cambia. No es magia, es física espiritual. El universo responde a lo que emites. Y cuando tu emisión es coherencia, paz, certeza, el caos pierde fuerza.
María Elena era terapeuta holística, pero vivía con miedo. Miedo a la escasez, miedo a la exposición, miedo a no estar en el camino correcto. Y eso la paralizaba. Sus servicios no fluían, su intuición se atascaba. Hasta que, en una inmersión de silencio, recibió una sentencia. Lee el Salmo 27 como si hablara de ti. Al principio se resistió, pero algo dentro insistió. Y entonces empezó un verso al día, no para estudiar, sino para absorberlo. Cada verso se convirtió en un ancla. Lo escribía a mano, lo ponía debajo de su almohada, y después de 27 días, algo cambió. No solo respondía con más presencia, sino que sentía una fuerza inexplicable en su discurso. La clientela empezó a buscarla sin que ella lo revelara. Era como si el universo entero respondiera a su nueva vibración. Ella dice, el Salmo 27 convirtió mi campo, y cuando el campo cambia, todo el cambio se llama. Este es el primer punto de inflexión. El Salmo 27 no fue escrito para protegerte del mal. Fue escrito para recordarte un lugar donde el mal no tiene acceso. Este lugar eres tú mismo cuando estás alineado. Imagínate estar en medio de un campo de batalla. Flechas volando, lanzas alzándose, ojos llenos de odio mirándote, y aún así, manteniendo tu rostro elevado, el corazón tranquilo, el espíritu anclado. Esto no es resistencia física, es dominio interno. Y es exactamente esta imagen la que evoca el Salmo 27 cuando declara: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. El salmista no niega el escenario externo, lo reconoce, pero se niega a ser dominado por él, porque sabe que el verdadero campo de batalla nunca estuvo afuera, está aquí dentro, en la mente, en las emociones, en la identidad. David accede a un tipo de soberanía que no depende del trono, del ejército, de los aplausos. Accede a la soberanía vibracional. Y quizás eso es todo lo que necesitas recordar hoy. El trono que nadie puede quitarte es el que ocupas en tu interior cuando eliges confiar incluso sin pruebas. Joe Dispenza enseña que el cuerpo humano responde más fuertemente a las emociones intensas que a los hechos concretos. Es decir, puedes estar a salvo en el exterior, pero si el miedo vibra en el interior, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Lo opuesto también es cierto. Puedes estar en medio del caos, pero si vibra seguridad, el cuerpo actúa como si todo estuviera bajo control. Eso es lo que hace el salmista. No finge que todo está bien. Decide vibrar como si todo ya estuviera resuelto, porque sabe que su confianza no está en lo que ven los ojos, sino en la luz que habita dentro de él. Napoleon Hill confirma: la única limitación real del ser humano es la que acepta como verdadera. Y el Salmo 27 es un rechazo vibratorio a cualquier limitación impuesta por la circunstancia. Esta es la segunda clave del Salmo. La confianza no viene después de la seguridad, la crea. Esta es la inversión que transforma a los buscadores en manifestadores. Y es por eso que tantos no acceden a los frutos de la fe, porque esperan sentir paz cuando todo esté resuelto. Pero el Salmo enseña lo contrario, que solo se accede a esta paz cuando decides vivir en la certeza antes de la solución. Julio era abogado, pero llevaba 3 años sin poder cerrar un gran trato. Estaba endeudado, con la autoestima por los suelos. Un amigo le recomendó un audio sobre el Salmo 27. Escuchó sin pretensiones, pero una frase le impactó. Si Dios es la fortaleza de mi vida, ¿por qué sigo temblando como si estuviera solo? Esto lo sacudió y lo reconectó. Decidió hacer un pacto. Cada día, durante 27 días, leería el Salmo de pie como quien lee un decreto. Al finalizar la lectura, sentía gratitud como si todo ya estuviera resuelto. En la tercera semana, fue llamado a una reunión con un excliente. Cerraron un contrato que cubrió sus deudas e incluso le abrió nuevas puertas. Pero él dijo: el milagro más grande no fue el dinero, fue la presencia. Recuperé mi centro y el centro es donde nace el milagro. ¿Te das cuenta? El campo cambió, la vibración cambió y el mundo respondió. Una cosa le pido al Señor, que pueda contemplar la belleza del Señor.
En medio de la guerra, el salmista habla de belleza. En medio de la crisis, pide presencia. Esta petición parece fuera de lugar, pero es precisamente aquí donde reside el misterio, porque David comprendió algo que la mayoría de la gente aún no entiende. La belleza no es un lujo espiritual, es protección. Contemplar la belleza del Señor es más que un acto de devoción, es un código energético. Se trata de alinear tu vibración con la perfección, el amor, la paz que trasciende el entendimiento. Y al hacerlo, no solo te calmas, te blindas, porque el miedo no puede resistir la belleza. La ansiedad no sobrevive a la presencia. David Hawkins explicó que emociones como la gratitud, el amor y la reverencia no son solo sentimientos elevados. Son frecuencias con alto poder de cohesión, curación y organización. Cuando entras en este estado, el cuerpo, la mente, el campo, todo se reorganiza. Y el salmista lo sabía, así que en lugar de clamar por venganza o victoria, clama por visión. Él quiere ver la belleza porque sabe que cuando el enfoque cambia, todo cambia. Cuando los ojos se elevan, el espíritu se alinea. Cuando ves con los ojos del alma, aquello que asusta empieza a perder forma. Este es el tercer secreto vibracional del Salmo 27. La belleza es un escudo, y esta belleza no está fuera, está en todo lo que lleva la marca de la presencia. Está en un atardecer que llega sin esfuerzo, en el silencio que cura sin palabras, en un abrazo que dice, te amo, te veo. En una canción que atraviesa el pecho, está en todo lo que te trae de vuelta a la hora. Marta era enfermera. Trabajaba en una sala de oncología y decía sentir el peso de la muerte cada día. Estaba agotada. Al final de su turno, se sentaba en la capilla del hospital y leía, una cosa pido para poder contemplar tu belleza. Y allí comprendió, no era el trabajo lo que la destruía, era el enfoque en el miedo, el final, el dolor. Ella empezó a hacer algo simple. Todos los días, antes de atender, se detenía por 2 minutos y visualizaba algo hermoso, un paisaje, la sonrisa de un paciente, la cara de su hija, y esta imagen la protegía. Ella dice, lo que cambió fue el filtro. Dejé de ver solo el final y comencé a ver la luz incluso al final. Y eso es lo que enseña el Salmo, que la belleza existe incluso en la batalla, que la presencia es hermosa incluso cuando todo es difícil, y que querer ver esta belleza es un acto de poder espiritual. Napoleon Hill dijo, nada puede resistir la voluntad de un hombre que cree en su propósito y se niega a ver lo imposible. Y este rechazo comienza con los ojos, con lo que eliges contemplar, porque lo que ves con reverencia crece. Y ese es el tercer bloque invisible del Salmo 27, la visión consagrada que transforma la guerra en templo. Puedes elegir hoy seguir viendo solo caos o contemplar la belleza que aún vive entre los escombros. Esto es lo que enseña el Salmo 27. No se trata de que la guerra termine, se trata de que ya no te afecte, porque hay un lugar dentro de ti que, al activarse, te hace impenetrable. Este es el segundo bloque invisible del Salmo 27, soberanía interior que no se doblega ante el caos. Y este lugar ya está en ti, solo necesitas ser habitado. Espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. Por tanto, espera en el Señor. El Salmo termina donde muchos se rinden, con el tiempo, en el silencio, entre la petición y la respuesta, en el intervalo entre la semilla y el fruto. Y es precisamente allí donde la mayoría de la gente pierde su batalla, no porque el enemigo ganó, sino porque el alma se rindió ante el tiempo. Pero David, con una sabiduría poco común, termina con un llamado. Espera, no como quien se cruza de brazos, sino como quien planta una bandera invisible en el campo espiritual. Esperar aquí no es pasividad, es resistencia vibratoria. Es mantener la certeza cuando el cuerpo quiere escapar. Mantiene la visión iluminada cuando todo parece borrado. En hebreo, la palabra utilizada es kava, la misma que significa trenzar, unir, entrelazar como una cadena. En otras palabras, esperar es entrelazarse con Dios. Es hacerse uno con la presencia hasta que no haya más separación entre quien pide y quien responde.
Joe Dispenza afirma que los milagros más grandes ocurren cuando mantienes una vibración durante el tiempo suficiente para que se convierta en identidad. El problema es que la mayoría abandona la frecuencia antes de generar la manifestación. Y por eso el salmo termina con una repetición. Comienza diciendo, espera, y termina diciendo, espera. Porque sabía que el mayor enemigo de la manifestación no es el miedo, es la prisa. La prisa es el disfraz espiritual de la duda, y la duda bloquea el flujo. Pero quien espera con presencia, acelera el campo. André era músico, pero llevaba años viviendo como repartidor. Su sueño parecía distante. En una clase sobre estados vibracionales, escuchó a alguien decir, esperar con gratitud es el acto más elevado de fe. Esto lo conmovió. Llegó a casa, tomó su vieja guitarra y comenzó a tocar todos los días. No con frustración, sino con gratitud, de antemano, como quien ya vive en lo que aún no se ha cumplido. En 2 meses, fue llamado para grabar con un productor que vio una de sus transmisiones en vivo. Él dice, la invitación no fue un milagro, el milagro fue no haberme rendido antes. Y esa es la invitación final del Salmo 27. No solo creer, sino mantener la creencia. No solo ver lo invisible, sino habitarlo. Porque lo que separa un sueño de un decreto es la firmeza. Napoleon Hill reafirma, la persistencia es para el carácter lo que el carbono es para el acero. Y el Salmo 27 culmina como el acero, forjado en fe, moldeado en presencia, establecido en certeza. Esta es la cuarta y última llave invisible. Esperar con alma firme es el lenguaje de la más alta confianza, y es esta firmeza la que crea, sostiene y transforma. Hoy, antes de ir a dormir, respira profundamente y repítete: elijo esperar con fe firme, habito la promesa, sostengo la certeza. Deja que el calor de la llama grabe esta oración en tu campo. No esperas desde la debilidad, te sostienes por identidad. Hay un lugar donde el alma descansa, incluso en medio de la tormenta. Un lugar donde el miedo ya no gobierna, donde la escasez no define, donde la soledad no pesa. Este lugar no está afuera, está dentro. El Salmo 27 es el mapa hacia este lugar, pero no es un mapa cualquiera, es un código vibracional, un espejo que no muestra el rostro, sino que revela la esencia. Un guión secreto para recordar quién eres antes del dolor, antes de la pérdida, antes de la duda. Y quizás estés aquí no por casualidad, sino porque este recuerdo está llamando a tu puerta. Quizás hayas leído el Salmo 27 decenas de veces, pero hoy algo es diferente. Hoy no viniste solo a escuchar palabras, viniste a activar frecuencias, porque este salmo no es texto, es tecnología espiritual. Si el Señor es mi luz, entonces la oscuridad ya no tiene el control. Esto no es una afirmación mística, es un desplazamiento de eje, es un decreto vibracional. Porque cuando asumes que tu luz es interna y no depende de elogios, dinero o resultados, entonces todo lo que amenazaba con paralizarte ya no tiene fortaleza. Bruce Lipton enseña que el ADN humano responde más al ambiente vibracional que al código genético en sí. Es decir, puedes haber heredado traumas, limitaciones, patrones, pero lo que determina tu realidad no es el pasado, es el campo que habitas hoy. Y el Salmo 27 es este nuevo ambiente, esta nueva dirección. Este es el primer bloque de elevación de la fase 3, la reprogramación de la identidad espiritual a través de la luz. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos entornos cambian tu estado de ánimo, tu cuerpo, incluso tus pensamientos? Un templo, una cascada, la mirada de alguien en paz. Esto sucede porque todo es campo, y el campo comunica. El salmista descubrió esto sin necesidad de la ciencia. Él entendió que al declarar «Dios es mi luz», no se refería a una idea abstracta. Estaba instalando una nueva frecuencia en sí mismo. Esta frecuencia es inviolable. No puede ser eliminada por la cuenta bancaria, el abandono o la enfermedad. Ella sobrevive al dolor, atraviesa crisis, sostiene el ser. Porque la luz descrita aquí no es comodidad emocional, es soberanía vibracional. Leticia era psicóloga, pero estaba deprimida.
Irónico decía, tanto consejo, pero yo no podía levantarme de la cama. Un día decidió hacer algo simple. Se grabó a sí misma recitando el Salmo 27, y cada día, al despertar, escuchaba su propia voz. Al principio no sentía nada, pero en la segunda semana algo cambió. Empezó a llorar en el verso, ¿a quién temeré? Y se dio cuenta de que el Salmo ya no era una lectura, era una memoria. Estaba regresando a su centro, y el centro es donde todo empieza a cambiar. Quizás lo estés sintiendo ahora mismo. El toque de esa luz no es explosivo, no es ruidoso, pero es firme, silencioso, presente. Y cuando se asienta, todo lo que estaba desajustado comienza a perder fuerza, no por la lucha, sino por la reordenación. El Salmo 27 es más que un refugio espiritual. Es una escuela invisible, un laboratorio del alma, un altar donde tu nueva identidad puede ser activada. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta identidad está lista para surgir. Porque en el día de la adversidad, Él me esconderá en su pabellón. En lo secreto de su tabernáculo me guardará. Esta promesa parece poesía, pero es un código energético. Porque el salmista no habla de escape, sino de refugio vibracional. Él no está diciendo que los problemas no vendrán. Está diciendo, cuando vengan, ya sé dónde estaré. Y ese dónde no es un lugar físico, es un estado, un campo de presencia, un eje silencioso donde nada externo puede invadir. David Hawkins llamó a esto el nivel de conciencia. Afirmó que cuando una persona eleva su frecuencia a estados como el coraje, el amor y la paz, literalmente se vuelve intocable por el caos inferior. No porque se aísle, sino porque se convierte en un campo tan fuerte que los desequilibrios no encuentran hogar en él. David lo sabía, y por eso escribe, me esconderá en su pabellón. Esto no es debilidad, es estrategia. Él sabe que no tienes que enfrentar todo con tus propias fuerzas, porque hay un lugar donde la fuerza no necesita gritos. Simplemente es. ¿Cuántas veces has intentado superar el miedo con la lucha? ¿Cuántas veces has intentado superar la escasez con desesperación? ¿Cuántas veces te has sentido solo, incluso rodeado de gente? Todo esto sucede porque el lugar correcto aún no ha sido habitado. El Salmo 27 te entrega este lugar no como un mapa, sino como una revelación. Luis estaba jubilado, viudo, vivía solo y sentía un peso en el pecho todas las noches. Decía que el silencio era un grito, hasta que escuchó una reflexión sobre este salmo. Algo chispeó dentro de él. Empezó a recitarlo todas las noches como un ritual, pero hizo algo diferente. Cerraba los ojos y visualizaba un tabernáculo interior, un lugar de bienvenida dentro de sí mismo. Con el tiempo, el pecho dejó de pesar. El silencio dejó de estar vacío y comenzó a dormir en paz. Dijo, comprendí que esconderme no era huir de la vida, era recordar que nunca estuve solo. Y esto es lo que ofrece el Salmo, no la ausencia del mal, sino el recuerdo vivo de la compañía eterna. Este es el segundo bloque oculto de la fase 3, la construcción del refugio invisible que protege el alma no del mundo, sino de sí misma cuando está descentrada. Porque el mayor enemigo espiritual no es el caos externo, es el olvido interno. Y el Salmo 27 es este recordatorio viviente. Te invita a regresar, no a una religión, sino a una morada interior, donde la presencia de Dios no es un concepto, es un entorno. Y cuando entras en este entorno, el resto comienza a reorganizarse a tu alrededor. Ahora mi cabeza será exaltada por encima de los enemigos que me rodean. Nota el verbo será, no es cuándo ni después, no es si Dios quiere. Ya estamos en medio de la guerra, en el centro de la crisis, rodeados de amenazas, y el salmista declara exaltación. Esto no es una fe común, esto es identidad activada vibracionalmente. Él no está esperando sentirse lo suficientemente fuerte para afirmarse. Él afirma, y la fuerza viene. Este es el secreto espiritual que muchos ignoran. Esperan sentirse listos, esperan señales, esperan que todo se alinee. Pero el campo espiritual no responde a la duda disfrazada de prudencia. Responde a la certeza encarnada en el habla. Cuando declaras algo con convicción, incluso antes de verlo, desplazas la realidad. Bob Proctor dijo, no eres lo que deseas,
eres lo que declaras con autoridad. Y el Salmo 27 es una escuela de autoridad espiritual. David no se avergüenza de afirmar que será exaltado, incluso rodeado de enemigos, porque su habla no nace de las circunstancias, nace de la fuente. No declara lo que ve, declara lo que lleva. Y ese es el mayor cambio que un buscador puede experimentar: dejar de describir lo que está sucediendo y empezar a declarar lo que elige vivir. Y cantaré alabanzas en su tabernáculo. Él está hablando de adoración, sí, pero también está hablando de frecuencia, porque la alabanza no es solo canto, es vibración. Cuando cantas en medio de la guerra, cuando alabas en medio del dolor, cuando agradeces sin tener nada que mostrar, activas uno de los códigos más altos de fe, el de la confianza que anticipa la evidencia. Isabella era diseñadora, pero llevaba meses desempleada. Las facturas se acumulaban, su autoestima estaba por los suelos. Hasta que un día escuchó un audio donde alguien dijo: «Tienes que empezar a comportarte como si ya lo hubieras recibido». En ese instante, algo hizo clic. Se puso su mejor ropa, fue a la sala y dijo en voz alta: «Gracias Dios, porque ya está». Al día siguiente, recibió una propuesta de trabajo remoto que se convertiría en el inicio de su nueva fase. Ella dice: «Nada cambió afuera en ese momento, pero por dentro algo se movió, y el mundo respondió». Esta es la tercera revelación de la fase 3. El universo espiritual responde al verbo que vibra identidad, no al verbo que pide ayuda. La mayoría de la gente sigue pidiendo, esperando, deseando, pero el salmista declara y por eso se eleva. Hoy, antes de ir a dormir, párate frente al espejo, mírate a los ojos, respira hondo y di: «Ahora mi cabeza será levantada, porque mi identidad vibra certeza, no duda». No importa cómo te sientas, declara, porque cuando la palabra viene del lugar correcto, moldea la realidad. Enséñame, Señor, tu camino, y guíame por senda llana a causa de mis enemigos. Aquí el salmista lo deja claro: incluso con toda la luz, protección y exaltación, todavía es enseñable. Todavía pide dirección, porque sabe que la verdadera grandeza no está en dominar los caminos, sino en dejarse guiar. Y esta súplica conlleva una sabiduría poco común. Él no pide ser liberado de la lucha, pide ser guiado con claridad, incluso con enemigos cerca. No quiere atajos, quiere alineación. Esta es la clave que muchos pierden. Prefieren escapar del problema a enfrentarlo con conciencia. Pero el Salmo 27 enseña que hay un camino más elevado, no el más corto, no el más fácil, sino el más coherente con el propósito. Pablo Viera enseña que la diferencia entre el sufrimiento destructivo y el crecimiento constructivo está en el nivel de conciencia con el que eliges continuar la travesía. Y eso es exactamente lo que invoca el salmista: un nuevo nivel de conciencia, un caminar en sintonía con la voluntad divina. No me entregues a la voluntad de mis adversarios. Este grito es profundo porque reconoce las fuerzas que quieren secuestrarte emocionalmente. Miedo, ira, culpa, comparación, estos son los verdaderos adversarios. No es solo quien está contra ti, es lo que opera dentro de ti sin ser percibido. Y aquí está el giro. La petición del salmista no es solo por protección, es por lucidez. Quiere claridad para no caer en el juego del enemigo. Quiere andar por caminos rectos, no en la tierra, sino en el alma. Quiere decisiones limpias, emociones alineadas, mente estable. Raquel, psicopedagoga, vivió una relación abusiva durante años. Cuando se fue, estaba emocionalmente agotada. Intentó retomar su vida, pero algo la alejaba. Culpa, duda, anhelo por lo que ya no existía. Hasta que, en un momento de oración, cayó sobre este versículo del Salmo 27. Se detuvo y lloró. Comprendió que necesitaba pedir no por un nuevo camino, sino por dirección. Continuó declarando: «Señor, guíame por el camino correcto por lo que he enfrentado». En poco tiempo, sus decisiones cambiaron. Gente nueva surgió. La lucidez regresó, y con ella, la paz. Este es el cuarto pilar oculto de la fase 3. Pedir indicaciones no es señal de debilidad, es un signo de sabiduría vibracional. El ego quiere saberlo todo. El espíritu quiere ser guiado.
Y el Salmo enseña que el más protegido no es el más fuerte, es el más guiado. Puedes tener escudo, espada, fuerza, pero si caminas fuera de la dirección correcta, te pierdes. Hoy, en el silencio de tu habitación, pon tu mano en tu pecho y di: Señor, guíame, no por lo que quiero, sino por lo que ya estás construyendo en mí. Y siente, porque esa es la oración que Dios responde sin demora. Perecería sin duda si no creyera que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Este es uno de los versos más ignorados y al mismo tiempo el más poderoso de toda la Biblia. Aquí David admite: lo que lo mantuvo en pie no fue lo que vio, fue lo que creyó que vería. Este es el pináculo de la fe verdadera. No es la fe que espera pasivamente, sino la fe que sostiene una visión aun cuando todo la niegue. La fe que vive la bondad de Dios incluso antes de tocarla, porque sabe que vendrá. Joe Dispenza llama a este estado creencia encarnada, el momento en que tu mente y tu cuerpo viven hoy como si el milagro ya hubiera sucedido. Y eso es lo que David describe. Él dice: si no hubiera creído que lo vería, habría muerto por dentro, pero creí, y por eso viví. La mayoría de la gente vive lo contrario. Esperan ver para creer, esperan sentir para declarar, esperan que el cielo se abra antes de abrir su corazón. Pero el Salmo 27 es radical. Dice que es el creer lo que abre el cielo. Es la firmeza lo que hace nacer. Es el sí del Espíritu el que precede el amén de la materia. Y este verso necesita ser grabado en ti, porque es en él donde se libra la mayor guerra de la fe. Es en él donde el miedo dice: no sucederá. La lógica dice: es imposible. El mundo dice: ríndete. Pero el corazón dice: todavía creo, y porque creo, veré. Henry, ingeniero civil, fue despedido en la cima de la pandemia. Casado, con 2 hijos, sin reservas, entró en un colapso emocional. Pero un día, viendo un video devocional, escuchó este verso del Salmo 27. Algo lo atravesó. Escribió en un pedazo de papel: creer para ver antes de ver. Lo pegó en el refrigerador y todas las mañanas lo repetía. Empezó a actuar como si algo ya se moviera, incluso sin señal alguna. 2 meses después, fue llamado por un cliente de muchos años para liderar un proyecto. Retomó sus ingresos, pero más que eso, recuperó la fe. Él dice: el trabajo vino después. La vida volvió el día en que volví a creer. Ese fue el 5º secreto oculto de la etapa 3. El campo cuántico de la verdadera fe es impulsado por lo invisible, y lo invisible se hace carne cuando te niegas a dejar de creer. Hoy, escribe en un papel la frase: perecería si no creyera que vería, y complétala con algo que aún esperas, algo que ya sostienes, incluso sin ver. Luego, guarda este papel en tu Biblia, diario o altar personal. Será tu recordatorio. Ya lo has visto por dentro, y así lo verás por fuera. Porque, como dijo Napoleón Hill, todo lo que la mente puede concebir y creer, ella puede lograrlo. Pero la condición es esta: sostener. Incluso si nadie más lo ve, aunque parezca una locura, incluso si duele. Porque quien sostiene en la oscuridad se manifiesta en la luz. Espera en el Señor, sé fuerte, y Él fortalecerá tu corazón. Por tanto, espera en el Señor. El Salmo termina con un eco, un llamado repetido, un doble recordatorio. Porque el alma olvida, porque el alma, cuando está cansada, quiere rendirse. Pero es en este momento que la espera se vuelve más que paciencia, se convierte en un altar. La palabra espera aquí no es una invitación a la ociosidad, es una convocatoria a la presencia. No esperar como quien espera un autobús, sino como quien sostiene un trono. Es la realeza en estado vibracional, es confianza encarnada. Le está diciendo al universo: aunque todo grite no, yo sigo vibrando sí. Esa es la espera que moldea el campo, que mueve lo invisible, que atrae lo que ya estaba escrito en el cielo para que se cumpla en la tierra. Rhonda Byrne afirma que la ley de atracción solo se cumple en su totalidad cuando la gratitud es anticipada. ¿Y qué es la gratitud anticipada sino la espera con identidad y vibración correcta? No es una espera que es silencio, es una espera que canta. No es una espera que lamenta,
es una espera que vibra, no es una espera ansiosa, es una espera consagrada. Y el salmista lo sabía. Por eso, no solo te pide que esperes, te dice que seas fuerte, porque Él sabe que esperar no es para los débiles de corazón, es para aquellos que decidieron confiar hasta el final, hasta que el campo ceda, hasta que la frecuencia gane, hasta que lo invisible se haga tangible. Claudia es artista plástica. Durante años escuchó que el arte no da dinero. Probó trabajos que la asfixiaron hasta que decidió que esperaría, pero de una manera diferente. Dejó de pedir aprobación, dejó de mendigar espacio y comenzó a crear como si ya supiera que tenía público. En 6 meses, su estudio era rentable. Pero, según ella, ese no fue el milagro. El milagro fue poder esperar sin perder la buena vibra. Ella dice, cuando dejé de mirar el tiempo se dobló para mí. Este es el último y más sutil misterio del Salmo 27. Quien espera con presencia acelera el cumplimiento. Porque el cielo no responde a la desesperación, el cielo responde a la coherencia. Hoy, antes de dormir, acuéstate tranquilamente, cierra los ojos, respira hondo y di simplemente, espero como alguien que ya lo tiene, porque lo mío ya está en camino. Quédate así por 5 minutos, sin expectativas, solo vibración. Este silencio es una oración que el campo entiende. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite recordar quién es. Así, esta semilla llegará a más corazones. Escríbenos en los comentarios. Espero como alguien que ya lo tiene. Porque ese es el mayor acto de fe. Descansar en lo invisible con la certeza de quien ya ha sido visto. Y no lo olvides. Nuestro viaje apenas comienza, y ahora ya no estás solo. Estamos juntos en esto. Nos vemos en el próximo video.